Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar del poliestireno. En muchos vídeos me habéis preguntado qué material es ese azul que utilizas, dónde puedes conseguirlo, qué precio tiene, cómo se vende. Pues entonces he decidido hacer un vídeo en el que voy a hablar qué es el poliestireno, qué diferencias hay entre unos y otros, cómo se puede trabajar, con qué herramientas y sobre todo pues dónde se puede conseguir, qué precio tiene, cuáles son los formatos, todo lo que tienes que saber sobre el poliestireno para hacer pues tus maquetas, dioramas y escenografía. Así que bueno, empezamos con la introducción y vamos a verlo. Bueno, el poliestireno es un plástico. Si vamos a la definición que pone exactamente en Wikipedia, pues dice así. El poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estileno. Bueno, da igual. El caso es que es un plástico. Y existen varios tipos de poliestireno. Los más importantes y los que vamos a utilizar son dos. El EPS o poliestireno expandido, que es el típico, bueno, pongo aquí una foto. El típico poliestireno blanco, el corchopan, el polivispan, bueno, yo que sé que en cada sitio se llama de una forma diferente. Ese no nos interesa, porque, bueno, se pueden hacer muchas cosas con él, se puede trabajar y es muy útil, pero en este vídeo lo que vamos a hablar es del XPS, poliestireno extruido. El poliestireno extruido es macizo, es como si fuese, como veis aquí, una única pieza dura. No pesa, pero es un bloque macizo de plástico. Este material, el uso, la existencia de este material es para la construcción. Realmente esto es un aislante térmico. Tanto, bueno, se construye para aislar tejados, para aislar también suelos y paredes. Esto se pone, son planchas de este material que se ponen en las paredes para aislar térmicamente la vivienda. Otra característica que tiene muy importante también es que es muy poco poroso, entonces no entra el agua. O sea, esto le puede caer agua que no le afecta. Eso es importante también porque permite pintar con pintura acrílica. Joder, no sé de hablar. Eso es muy importante porque permite pintar con pintura acrílica de forma muy fácil y sencilla. Existen muchos tipos de poliestireno extruido. Bueno, se pueden diferenciar fácilmente por el color. Yo aquí tengo pues dos ejemplos. Uno este que es azul y este que es de un color más amarillo o beige. La diferencia entre unos y otros es la densidad. Bueno, hay un término que técnicamente no sé cómo se llama, pero es una característica de este material, la resistencia a la deformación. Vamos a llamarlo memoria. Quiere decir que si yo presiono el material, cuánto vuelve a su forma normal. O sea, si hago una hendidura, pues ese material, digamos que tiene una memoria, una resistencia y vuelve otra vez a su posición original. En este caso, yo tengo dos aquí, azul y beige, pues el azul, digamos que tiene más memoria que este beige. Cuanto menos memoria, más importante será para nuestro trabajo. Porque de esa forma, todo el tallado que podamos hacer en el poliestireno, los dibujos, van a mantenerse a la profundidad inicial que le hemos puesto. Y eso es importante, porque si haces un dibujo de unas vigas y al cabo de un rato ese material vuelve otra vez a quitar esa hendidura, pues te jode todo el trabajo. Hay muchos más colores, muchos más tipos de material. Eso ya, pues dependiendo de dónde consigas comprarlo, tendrás que utilizar uno u otro. Yo he utilizado el azul, he utilizado el rosa, he utilizado el beige, uno blanco también y el verde. El color verde para mí es el más interesante porque es el que, digamos, tiene menos memoria, que es lo que nos importa. Vamos a ver ahora cómo trabajar el material. No voy a hacer un tutorial ni nada específico, voy a hablar un poco por encima de él, pero bueno, voy a poner un par de vídeos explicando pues cómo se puede cortar, cómo se puede tallar, cómo se puede hacer diferentes dibujos sobre él, pegar y cómo se puede pintar. Así que vamos a ver ahora un par de ejemplos. Para cortar el poliestireno lo mejor es utilizar una cortadora de hilo caliente. Yo tengo esta que es de la marca Proxxon y como veis es pues una herramienta que tiene un alambre que se calienta y derrite el material. Con esto se pueden hacer cortes muy precisos de muchos tipos, curvos, incluso con un grosor, como veis, muy fino. Para cortar láminas más pequeñas, pues una regla de metal, a ser posible plana, y un cúter siempre muy afilado, porque si no desgarra el material. Mi forma de trabajar este material, ya la sabéis, es bueno, dibujando directamente sobre el poliestireno. Lo que hago es con un lápiz marco pues el dibujo, por ejemplo aquí estoy haciendo una puerta con unas piedras y unas vigas de madera. Después vuelvo a marcar esas mismas líneas que he dibujado con el cúter para después hacer la profundidad que quiero y así no desgarrar el material.
y ahora con el lápiz vuelvo a repasar de nuevo todo. Aquí ya le puedes dar la profundidad que quieras y hacer correcciones. Con otra herramienta sirve un lápiz, cualquier tipo de punta, pues se puede texturizar también, como veis, haciendo las vetas de la madera o incluso haciendo imperfecciones en los ladrillos, en las piedras. Hay muchas otras herramientas un poco más específicas, como por ejemplo el cepillo de alambres, pues para generar vetas en la madera, como veis, mucho más realistas. A la hora de pegar el poliestireno yo utilizo cola blanca. Cualquier tipo de cola blanca vale, da una sujeción muy resistente. La silicona caliente también vale, pero no es tan duradera en el tiempo. Y para pintar voy a poner aquí 3 colores al azar para que veáis lo bien que cubre sin ningún tipo de imprimación y con el agua queda perfecto. Es importante saber que este material no admite disolventes. Como veis, los sprays tienen este componente y fijaos lo que ocurre, se va derritiendo el material. En principio esto es malo, pero si lo trabajas y lo practicas un poco, pues se puede conseguir texturas muy interesantes como esta. Ocurre lo mismo con el fuego. El material se derrite de una forma muy particular. No hay que hacerlo, pero fijaos qué textura más curiosa. Atención, os puedo dar un consejo. Por aquí, no, o por aquí. Bueno, cuando cortéis el material, todos los trozos sobrantes, haceros con una especie de caja grande, cubo o lo que consideréis, o bolsa, los vais almacenando en ese cubo. ¿Por qué? Porque luego los podéis reutilizar, porque nunca sabes en qué momento necesitas una pieza pequeña para hacer cualquier parte de esa maqueta o ese diorama, y en vez de tener que cortar otra vez una pieza de un trozo grande, pues puedes ir de los recortes pequeños, ir utilizándolos. Y además, si tienes muchos recortes, lo que también puedes hacer, pues es hacer ladrillos, hacer trocitos pequeños. Yo, bueno, os enseño aquí un vídeo de ejemplo. Voy haciendo listones y los voy cortando más pequeño, haciendo ladrillos. Y si luego quiero hacer una construcción para hacer una valla, muro, ladrillos en una pared, pues puedo ir tirando de todos estos ladrillos o piedras que ya las tengo cortadas. Ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Dónde compro este material? Hay muchos sitios donde poder encontrar el poliestireno. Como os he dicho antes, esto es un material de construcción. En todas las tiendas que sean de materiales de construcción, pues tendrán poliestireno. Yo vivo aquí en España, pues lo que son las tiendas de grandes almacenes, Leroy Merlin, el Home Depot, la plataforma de la construcción, Bricomar o algo así se llama, todo lo que son grandes almacenes referidos a la construcción, pues ahí tienen poliestireno y tienen además de diferentes tipos. Vamos a meternos aquí en la página del Leroy Merlin, buscamos poliestireno extruido y vamos a ver qué materiales tienen. Mira, fijaos, tienen el azul, una plancha con 5 milímetros de grosor, o sea 5 centímetros, casi 7 euros. Tenéis aquí más variedad. Aquí en otra página, por ejemplo, pues igual tienen de otros tipos y ahí veis los precios. Más o menos para que tengáis una referencia de lo que cuesta una plancha de poliestireno. Aquí en Amazon, por ejemplo, también lo venden en diferentes formatos. Como veis aquí, bueno, hay diferentes anuncios. Este concreto, pues son planchas ya cortadas de poliestireno azul. Hay otras tiendas más específicas, como veis aquí, Greenstad Wall, lo venden también en planchas ya cortadas, pero claro, si nos fijamos por el tamaño que tiene y el precio, pues te sale un poco caro. Ocurre lo mismo con otras marcas, por ejemplo aquí en Goblin Trader, pues este producto de AK. También se puede conseguir en otro tipo de tiendas. Por ejemplo, hay tiendas de plásticos que se dedican a comercializar todo tipo de productos de plástico, ya sea pues eso, lo típico que si tupper, vasos, bidones, lonas de plástico. Ahí también suelen vender poliestireno porque no deja de ser un plástico. Lo bueno de estas tiendas es que venden a una escala menor. Suelen ser planchas un poco más pequeñas o a lo mejor trozos ya cortados. Es buscar dónde puede estar el sitio más cercano. Para encontrarlo, bueno, pues mira, te metes aquí en Google Maps, Madrid, y buscas tienda de plásticos. Te aparecen unas cuantas, vamos a seleccionar esta misma, que aparece por aquí, no sé en qué calle está. Bueno, tiene buena pinta, investigamos un poquito así en las fotos que aparecen de la tienda y mira, aquí lo hemos encontrado. Eso es lo que buscamos.
Como veis aquí es una tienda que se dedica a vender todo tipo de productos y ahí tienen las planchas de poliestireno. Tienen el azul, el color ese beige y el verde, que es el interesante. Bueno, espero haber explicado pues en qué consiste este material y todas las dudas a lo mejor que me habíais planteado en comentarios en los vídeos sobre el poliestireno. Aún así, si seguís teniendo cualquier tipo de duda o pregunta, pues escribir en los comentarios lo que consideréis y si me he dejado algo, pues os responderé ahí en comentarios con la información adicional que necesitéis. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, suscribiros para seguir pues viéndome más por aquí. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós.